Hola, soy el Padre Walter y estoy aquí para responder a tus preguntas. Bienvenidos. Bienvenidos a esta nueva serie del proyecto Génesis llamada Pregúntale al Padre Walter. Este es un espacio para resolver tus dudas, así que si tienes alguna, házmela saber en los comentarios y yo la contestaré en alguna de las cápsulas. La fe, a veces podemos decir nosotros que hemos perdido la fe, pero nadie puede perder aquello que no tiene. Decimos que perdemos la fe, ¿por qué? Porque ponemos nuestros ojos en el hombre o en los hombres y no en el hombre por excelencia que es Cristo, Él que es la piedra angular. A veces esa forma de decir perdí mi fe, ¿por qué? Porque puse toda mi confianza, puse todo mi empeño, todos mis ojos los puse en el sacerdote, en la religiosa, en la persona, en el agente de pastoral, que cuando no hicieron algo que yo quería, como yo lo quería, en el momento que yo lo quería, entonces he perdido ya mi fe. ¿Por qué? Porque las cosas no salieron como yo las tenía planeadas. Cuando no ponemos las cosas en manos de Dios, se nos cambian nuestros planes de la mejor manera para nuestro bien, pero a veces nosotros no lo entendemos así. Pensamos que Dios tiene que hacer las cosas como yo las quiero y se nos olvida preguntarle cómo las tiene planeadas para nosotros. Por eso el perder la fe, no podemos perder algo que no se tiene, y la fe no se puede perder tampoco. ¿Por qué? Porque es algo que Dios nos lo ha puesto desde el nacimiento, y todo ser humano tiende siempre a una divinidad. Creamos en lo que creamos, siempre tendemos al bien, a la cosa espiritual, al bien común. Y esa manera espiritual como nosotros vamos trabajando, es esa fe que todos debemos de ir fortaleciendo día con día por medio de la oración, por medio de las buenas obras, por medio de acercarnos a los sacramentos. Nosotros como católicos hay que acercarnos a los sacramentos, acercarnos también al Santísimo Sacramento. Hay que acercarnos. Si yo no me acerco a aquel que es la piedra angular, voy a seguir poniendo mis ojos en los hombres. Y los hombres nos equivocamos. Nadie somos perfectos. Pensamos, o muchas personas piensan, que un consagrado, ya sea religioso, religiosa, sacerdote, piensan que en el momento en el que nos consagran, somos completamente angelicales, somos completamente ya de otro mundo, y no. Seguimos siendo hombres y mujeres que tenemos nuestros defectos, tenemos nuestras virtudes. Pero lamentablemente muchas personas tienen otro concepto y piensan que por ser consagrados ya no podemos pecar. No, sí, caemos en el pecado, no somos santos. Estamos buscando la santidad de vida para poder llegar el día de mañana a gozar de la gloria eterna del Padre, así, al igual que cualquier laico comprometido, al igual que cualquier persona que se acerca día con día a tratar de estar mejor con Dios. Entonces la fe es algo que nos tiene que mover a todos a ser mejores día con día. La fe tiene que estar bien cimentada en Cristo, que es la piedra angular. Si yo pongo mi fe, si yo pongo toda la confianza en el hombre, pues voy a decir que la perdí. Pero nadie puede perder lo que no ha obtenido. Nadie puede tener aquello que no ha tratado de regar día con día. Pero si tratamos de regarlo todos los días, pues claro que vamos a tener una fe muy grande, una fe inmensa. Por eso el Señor a los apóstoles les dijo, si tuvieran la fe como un grano de mostaza, podrían mover las montañas, podrían hacer muchas cosas, pero a veces nuestra fe es todavía muchísimo más pequeño que el grano de mostaza, y por eso decimos que no tenemos fe. ¿Pero por qué? Porque nos preocupamos más por cosas vanas que realmente por estar bien con Dios y tratar de hacer las cosas que Dios me pide que haga.
Mateo 16:18 encontramos lo siguiente. Es cuando tiene la conversación con Pedro y le dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y los poderes del abismo no la vencerán. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Así es como a Pedro Cristo le da esa autoridad. ¿Para qué? Para que puedan perdonar los pecados. Recordemos que aquí en la tierra el sucesor de Pedro actualmente pues es el Papa Francisco, y a lo largo de la historia pues hemos tenido muchísimos papas que ellos a su vez han pasado esa sucesión. Pedro la pasó a sus apóstoles y les dio esa autoridad también para perdonar los pecados. Tengamos en cuenta que en el momento quien ha asistido a una ordenación presbiteral, sabemos que el obispo nos impone las manos a todos los sacerdotes y nos envía el Espíritu Santo, y desde ahí nos da la potestad, así como se la dio a Pedro y a los discípulos, a sus apóstoles, así también a nosotros nos da esa potestad para perdonar los pecados, para ungir, para consagrar en todos los sacramentos, poder administrar los sacramentos. Somos administradores, no somos dueños de los sacramentos, solamente somos administradores de los sacramentos que Dios nos ha conferido. Y dentro de esta administración de sacramentos, este perdón de los pecados, en el momento en el que nos acercamos al sacramento de la reconciliación, digo nos acercamos porque también nosotros como sacerdotes nos acercamos a otro sacerdote. No podemos autoperdonarnos nosotros los pecados, ¿no? Tenemos también que asistir con otro sacerdote dentro del sacramento de la reconciliación para que nuestros pecados nos sean también perdonados. Entonces, una vez que ya nos hemos acercado al sacramento con el sacerdote deja de ser él. ¿Por qué? Porque es con el mismo Cristo con el que te estás confesando, con el que nos confesamos. Es el mismo Cristo que te escucha, es el mismo Cristo que te da el consejo, es el mismo Cristo que te ayuda en tu vida espiritual para poder seguir caminando. La potestad que nosotros tenemos es esa, ya la escuchamos aquí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Es la potestad que todo sacerdote tenemos. Entonces, a partir de ahí, en el momento en el que el Señor nos lo da, es por eso que nosotros lo podemos administrar. En el momento que uno lo administra, pasan cosas muy raras, por así decirlo. En lo personal, en mis manos, se siente una fuerza diferente en las manos en el momento que se está dando la oración de la absolución de los pecados. Y en ese momento sabemos que pues no somos nosotros, es el mismo Espíritu Santo el que actúa en su momento, y es el mismo Cristo que por medio de uno actúan para perdonarnos los pecados. No tengamos miedo de acercarnos a un hombre, porque a veces juzgamos y decimos que ¿por qué me voy a confesar con un hombre igual de pecador a mí o más pecador que yo? No juzguemos, aprendamos nada más a ver mis errores, aprendamos a ver en qué estoy mal yo y no fijarme en la persona que tengo enfrente, sino que ver realmente que es el mismo Cristo que me escucha, es el mismo Cristo que me va a dar mi absolución, el mismo Cristo que me va a dar el mejor de los consejos para poder crecer en mi vida espiritual. No tengamos miedo, aprendamos a acercarnos día con día a los sacramentos y al sacramento de la reconciliación, hacer un buen examen de conciencia para tener ahora sí que nuestra conciencia tranquila, y el día que el Señor nos mande llamar, pues estar realmente preparados para poder entregar las mejores cuentas. Lamentablemente muchos de nuestros hermanos separados pues se pierden este gran sacramento, y al igual que de otros, como es el de la Eucaristía también. ¿Por qué? Porque pues no creen y siempre dicen, ¿por qué me voy a confesar con un hombre igual que yo? No, pero no saben la potestad que Cristo le ha otorgado a Pedro y que Pedro se la ha otorgado a sus sucesores. Aquí hay que tener algo muy en claro. Muchas personas, cuando están dolidas, sea por lo que haya sucedido, siempre van a sacar este tema de la Inquisición para hacer a la iglesia
la peor, hacer a la iglesia, pues ahora sí que no la perfecta, sino que se dejó actuar nada más por la cuestión humana. Claro, sí, la iglesia tuvo mucho que ver en este proceso de la Inquisición, pero recordemos que antes la iglesia y el Estado estaban unidas, eran una sola. Era tanto la comunión entre las dos que lo que decía la iglesia se tenía que ejercer. ¿Por qué? Porque los gobernantes y los reyes se ponían todo a la luz del Espíritu Santo, y estos gobernantes y reyes eran enviados realmente por Dios. Ese era el concepto que se tenía, de que todo era por medio de oración, y los gobernantes que Dios quería para su pueblo pues eran porque así se había estipulado por medio de la oración que se había hecho antes de hacer las votaciones. Y el proceso de la Inquisición, podemos decir que nada más fue la iglesia, no. El principal motor fue el gobierno. Este gobierno que, ayudado por medio de la iglesia para hacer ciertas cuestiones malévolas, por así decirlo, ¿sí? Que no fueron correctas, no fueron correctas, pero hay que ponernos en su tiempo. Ahorita estamos juzgando con ojos actuales, pero en su tiempo era la forma de pensar. ¿Por qué? Porque no había muchos estudios. ¿Por qué? Porque no había los avances tecnológicos que tenemos ahorita, porque no se tenía una cuestión psicológica como tal, como ya la tenemos ahorita muy avanzada, terapias, procesos terapéuticos, etcétera, no los había anteriormente. Entonces todo se les hacía muy fácil juzgarlo a la luz y metían para todo a Dios, pero más que nada actuaba mucho la cuestión humana. Entonces no podemos nosotros juzgar actualmente un proceso que fue hace muchos años atrás, que dañó mucho a las comunidades, sí, las dañó muchísimo, que mucha gente inofensiva, mucha gente no culpable, pues fueron matados, fueron por muchos procesos de torturas, que muchos ya conocemos los aparatos de tortura que utilizaban en su tiempo. Pero no podemos nosotros decir que la Inquisición trajo puras matanzas, que la Inquisición trajo pura cuestión malévola por parte de la iglesia, ¿no? La misma, les digo, el mismo gobierno fue el que empezó a organizar toda esta situación, y la iglesia, ¿qué hacía? Pues lo apoyaba. ¿Por qué? Porque así estaban muy unidos los dos, y por tal motivo tenían que salir siempre adelante, juntos. ¿Para qué? Para ayudar y evitar que se dijeran herejías. En su tiempo, les digo, muchas de las herejías, había muchísimas, y que actualmente seguimos conservando muchas herejías, y pensamos que las herejías son actuales, y no, son herejías que ya se vienen trabajando desde los primeros siglos de la iglesia, solamente que nos hace falta una cosa: aprender a investigar en la historia de la iglesia. Nos dejamos llevar por lo que vemos en YouTube, nos dejamos llevar por lo que vemos en redes sociales, nos dejamos llevar por lo que dice fulano de tal en cierto mensaje, y no aprendemos a indagar, a investigar realmente en la historia de la iglesia. Nos es más fácil llevarnos por la cuestión del daño y seguir ese proceso dañando, que realmente ponerme a investigar, porque la investigación me va a llevar no a quedarme tranquilo, sino que me va a llevar a más y más y más. Y entre más voy investigando, más voy sacando, y me va a dar más información, me va a dar más bases para poder yo seguir caminando y poder tener ahora sí un panorama más amplio de lo que es cada uno de los temas, y principalmente en la cuestión de iglesia. Al igual pasa con la cuestión política. Si nada más nos quedamos con lo que vemos en redes sociales o en cualquier medio de comunicación, pues ahora sí que nos quedamos cortos. Hay que aprender a investigar, hay que aprender a indagar. No nos quedemos nada más con lo poquito que se nos puede dar. Eso es todo por el día de hoy. No olvides dejar tus preguntas en los comentarios. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca con ustedes y en su familia para siempre. Hasta la próxima.